ameno y amable para todos. Podemos escribir las preguntas en el chat, las podemos ir respondiendo a medida que vayamos avanzando o al finalizar. Pues la idea es que podemos participar en esto. Sin más preámbulo, pues yo creo que pues, agradeciéndole a todos su presencia, me voy a presentarles pues, a nuestros speakers que nos van a acompañar hoy con esta parte, mostrándonos y enseñándonos mucho. Inicialmente quisiera presentarles al doctor Juan Camilo Martínez. Él es médico y cirujano, él es magíster en epidemiología, él es cofundador y director científico de Cells Life SAS, tiene bastante experiencia en esto de los cultivos celulares, ingeniería de tejidos, medicina regenerativa, tiene pues obviamente investigación clínica, investigación clínica e investigación translacional. Él nos va a ilustrar en la parte de ciencias básicas del por qué y cómo funciona esto, cuáles podrían ser algunas de nuestras aplicaciones. Eh, Considero que es muy importante aprovecharlo porque pues muchas vamos a tener dudas sobre esto. Esta es la parte interesante del por qué sirve la plausibilidad biológica de lo que podemos hacer y que vamos a esperar con este tipo de terapias. Y aprovecho también para presentar de una vez a, a nuestro referente, al doctor Carlos Alberto Ulloa. Yo creo que casi todos los médicos del deporte lo conocemos. Él es actualmente director médico del Centro Médico Deportivo MEDSAS, es director médico de Santa Fe. Conocemos su trayectoria en la Federación Colombiana de Fútbol por más de 10 años y acompañó a nuestros deportistas de nuestra selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014, que es como el que más recordamos hemos avanzado más, y pues en el Rusia 2018. Entonces, doctores, bienvenidos y pues agradeciéndoles desde AMEDCO su participación y poder compartir sus experiencias y conocimiento con todos nosotros. Muchas gracias, doctor Julián. Muchas gracias a todos ustedes por asistir el día de hoy. Bueno, ya en esta noche. Gracias, Juan. Gracias, Julián. Gracias a AMEDCO, a ANAR por poder participar de este gran evento y compartir algo del conocimiento que hemos logrado adquirir durante tantos años en la trayectoria del deporte. Listo, entonces, sin más, no sé si el doctor Juan Camilo quiere arrancar y vamos viendo cómo vamos avanzando. Perfecto, doctor, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, me confirman si la están viendo antes de empezar. Vale. Sí, doctor. Listo, muchísimas gracias. Yo soy bueno, ya me presentaron, yo soy Juan Camilo Martínez, aquí tienen mi código de enlace por si tienen alguna duda o inquietud adicional. Yo soy el director médico y científico de CESLife. CESLife es una compañía que nació, es una compañía de base biotecnológica que nació por un panorama muy muy desolador a nivel mundial. Este mapa que vemos acá es un mapa de la carga de enfermedades osteoarticulares a nivel mundial. Vemos que los países que más carga de enfermedad a nivel osteoarticular tienen son países como América Latina, Norteamérica, países como India, Australia y similares, mientras que hay otros países que no tanto, pero independientemente de eso, vemos que la carga de enfermedades osteoarticulares es una carga realmente importante. Y cuando lo vemos en los cambios que ha habido entre los diferentes estudios de carga de enfermedad, entre el 2010 e inclusive años anteriores, entre el año 2000, vemos que inclusive países de la América Latina, del área andina, han tenido un cambio de casi del 150%. Es decir, que si antes teníamos una unidad de carga de enfermedad, ahora estamos teniendo más de ella, casi que el doble de carga de enfermedad, y principalmente se debe a cambios en la prevalencia, a cambios relacionados con el envejecimiento, pero principalmente al crecimiento de nuestras poblaciones. ¿Y cuál es el asunto de las enfermedades osteoarticulares y las enfermedades del aparato osteomuscular? Que muchas veces la terapéutica convencional es insuficiente. Tenemos medicamentos en los cuales actúan en ciertas dianas moleculares que son útiles, pero no siempre son útiles en muchos de los casos. Tenemos cirugía en las cuales pueden ser más mórbidas o sus procesos de rehabilitación pueden ser realmente complejos, y tenemos
otra serie de tratamientos como terapia física y otros similares que son muy útiles. Pero si somos honestos, la fisiopatología de las enfermedades osteoarticulares es una fisiopatología compleja que abarca desde aspectos genéticos, aspectos del medio ambiente y otros aspectos relacionados y su interacción que hacen de que se aparezcan en nuestras poblaciones. El asunto que tenemos más allá de entender por qué causan y cuáles son las consecuencias de las enfermedades osteoarticulares, sabemos de que a nivel mundial ha venido un cambio en el paradigma. El paradigma clásico que teníamos de la medicina clásica, basada en una medicina basada en cicatrización, a una medicina basada en regeneración. ¿Y esto qué significa? En la medicina clásica, digamos, en la que tenemos, buscamos una respuesta en los tejidos que es una respuesta adaptativa para que después de una lesión al tejido, ¿qué forma al final? Forma una cicatriz, y esa cicatriz anatómica y fisiológicamente es diferente al tejido nativo. Podemos utilizar diferentes intervenciones y diferentes características, pero lo que vamos a buscar de ahora en adelante es un paradigma más basado en la medicina regenerativa, en el cual el tejido que que está lesionado, sea por enfermedad, por trauma, alguna lesión iatrogénica o similar, buscamos de que ese tejido sea anatómicamente lo más parecido al tejido nativo y fisiológicamente lo más parecido al tejido nativo. Y esto es supremamente crítico, porque si bien tenemos casos en los cuales ese tejido anatómicamente es parecido, fisiológicamente es diferente, o viceversa. Casi siempre van acompañados juntos cambios anatómicos y fisiológicos, pero que muchas veces pueden estar separados. Y para llegar a esto tenemos tres pilares muy grandes que se pueden utilizar en estos aspectos. El uso de biomateriales o scaffolds, que son una serie de materiales que podemos utilizar en práctica clínica que van a servir como andamios y cuando los implantamos en nuestros pacientes van a permitir formar o regenerar ese tipo de tejidos a partir de unas señales o procesos de migración que existen en estos tejidos como tal. El otro que tenemos acá, que es el uso de ingeniería tisular, en el que vamos a utilizar diferentes factores de crecimiento que existen en diferentes partes del cuerpo, sean de síntesis biotecnológica o sean de síntesis biológica, es decir, a partir de diferentes modelos animales o humanos, y vamos a utilizarlos en diferentes enfermedades. Y el otro es utilizar terapia celular, en el que podemos utilizar células STEM o células que consideramos madre, ya luego vamos a hablar de ese madre, qué significa y por qué no nos gusta tanto ese concepto, o podemos utilizar otro tipo de células que de hecho están en el ambiente, que están ahí y que inclusive podríamos modificar genéticamente. Cuando podemos utilizar de diferentes características y diferentes formas de estos materiales, podríamos ser capaces de regenerar diferentes tejidos en nuestro cuerpo, como cuáles, el tejido del cartílago articular, que es uno de los más clásicos de todo el aparato osteomuscular, del corazón, intestinos, pulmones, diferentes enfermedades, pues de diferentes tejidos en últimas, basado pues en el tratamiento de diferentes enfermedades. Dentro de ellos, en este aspecto importante, voy a hablar un poquitico de lo de ingeniería de tejidos, pero luego me voy a enfocar en lo de terapia celular. En ingeniería de tejidos tenemos clásicamente el uso de factores de crecimiento que pueden venir de diferentes partes. Más allá de decir factores de crecimiento, seríamos hablar de factores de señalización que pueden provenir de diferentes partes. Dentro de ellos pueden provenir de las plaquetas y sabemos todos de que las plaquetas son una diana súper crítica en los procesos de cicatrización y de regeneración porque son unas estructuras, ya sabemos que no son células sino los remanentes de una célula llamada el megacariocito, que cuando se activan se desgranulan en este caso, lo que van a hacer es liberar una serie de factores importantes relacionados con fenómenos de coagulación y una serie de factores relacionados con regeneración. ¿Y esto por qué es importante? Porque ¿por qué se activan? Se activan ante la respuesta a una lesión, a una noxa de un tejido, a una noxa de un vaso sanguíneo específico. Cuando liberan esos factores de coagulación, actúan para parar el proceso de sangrado y básicamente no morir desangrados. Y en la segunda fase actúan con diferentes factores relacionados con la curación de estas heridas, angiogénesis y otros procesos similares, en los cuales tienen unas dianas específicas para regenerar o para actuar en esos procesos de regeneración de ese tejido que se acabó de lesionar. Eso es supremamente útil porque podemos diseñar tecnologías
para concentrar esas plaquetas o inclusive obtener esos gránulos, que es lo que realmente nos importa. Nos van a importar estos gránulos más densos en donde están contenidos esas moléculas, los podemos liberar y podemos concentrar o utilizar diferentes estrategias, dentro de las cuales vamos a hablar, que son hermanitas de la terapia celular, que es el uso de exosomas o diferentes vesículas de señalización que pueden provenir de diferentes tejidos. Ahora, cuando entendemos esa parte de los factores de crecimiento, nos tenemos que ir un poco más allá, porque si bien los factores de crecimiento estas dianas de señalización en los tejidos son claves en los procesos de regeneración, entendemos que podemos ir un poco más arriba y hablar de terapia celular. Yo siempre pongo el ejemplo de que si bien esos factores pueden ser como una caja que nos llega de Amazon a nuestra casa, por ejemplo, de Mercado Libre, de cualquier parte, la terapia celular, utilizando células, diferentes dianas de células que podríamos utilizar, es no pedir el material a Mercado Libre o a Amazon o donde sea la caja como tal, sino que vamos a tener la posibilidad básicamente de implantar la fábrica que produce esas cajas o que produce esas dianas de señalización en nuestro cuerpo. La terapia celular en este caso implica el uso de células humanas para tratar o prevenir una enfermedad, supremamente sencillo. Cuando podemos hablar de esto, vamos a identificar de que podemos tener diferentes clasificaciones. Una clasificación relativamente sencilla es que si son autólogas o son células halogénicas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo utilizar terapia celular, puedo utilizar células humanas, células mías, es decir, células que me sacan de mis tejidos, pueden ser procesadas o no procesadas y me las van a aplicar a mí mismo. Eso se llaman células autólogas, es decir, auto propio, logos pues está relacionado con este proceso y estamos hablando de que son células en las que yo me voy a aplicar a mí mismo. Juan Camilo le toman células el día de hoy en la mañana, en horas de la tarde se las van a implantar o en 3 o 4 meses se las van a implantar, por dar un ejemplo. Y la segunda forma que tenemos son células halogénicas, que implica utilizar células tomadas a partir de tejidos, obviamente, de donantes no emparentados o no emparentados, pero que son de nuestra misma especie, es decir, son Homo sapiens. Halogénico significa tomar células voy a poner por acá el puntero. Tomar células de un donante, procesarlas de diferentes características y poderlas aplicar en el paciente. Adicionalmente a eso podríamos hablar de los procesos de manipulación. Si hay procesos de manipulación no sustancial o sustancial en el cual las células van a sufrir una serie de cambios en sus características por forma de crecimiento, pues por forma de expansión, por forma de modulación o procesos similares para activarlas, modularlas o hacer ciertas cosas con esas células o manifestaciones no sustanciales que implican solamente el procesamiento de tejidos. Adicionalmente a eso tendríamos que decir de que pueden ser para usos homólogos o no homólogos. Usos homólogos son las células que utilizamos para la misma función que utilizamos en nuestro cuerpo. El mejor ejemplo es, por ejemplo, los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, el clásico trasplante de médula ósea, donde podemos hacer trasplante del propio paciente, autotrasplante o alotrasplante, que es de forma halogénica, y en este caso son células que se utilizan de forma homóloga. ¿Por qué? Porque van a ser utilizadas en la misma función que se utilizan en nuestro cuerpo. Los usos no homólogos implican en otras alternativas o en otras características en las que se usan. Entonces, aquí vamos a ver de qué terapia celular, con lo que les estoy contando, es un abanico relativamente grande y de hecho no es un tema nada nuevo. Utilizamos y hablamos de terapia celular desde hace muchísimo tiempo. En la Biblia se hablan de los primeros trazos de la terapia celular cuando se hablaban de asuntos relacionados con la sangre y similares. Las primeras transfusiones sanguíneas fueron unos intentos de terapia celular. De hecho, las primeras transfusiones fueron xenogénicas, en la cual le pusieron sangre de cabra, si no me acuerdo mal, o de vaca a un paciente y pensaban de que iba a formar pues, la actitud, digamos, o las funciones de una vaca y se iba a convertir básicamente en vaca ese humano. El asunto que tenemos acá es que existe desde hace mucho tiempo la terapia celular clásicamente con el uso de progenitores hematopoyéticos y similares, pero en los últimos 20 a 30 años ha tenido un boom muy grande. ¿Y por qué? Porque cada vez más estamos aumentando la complejidad de los productos que utilizamos en la práctica clínica.
Lo primero que hemos utilizado son productos químicos, medicamentos, que son pequeñas moléculas como tal. Luego hemos pasado a biológicos o recombinantes, proteínas recombinantes o similares que utilizamos en ciertas enfermedades, y cada vez son más vacunas que ya no solamente utilizamos para fenómenos infecciosos, sino cada vez para fenómenos no infecciosos o para un abanico más grande. Terapia génica, que es una cosa que va a venir en el futuro para muchas enfermedades monogénicas, por ejemplo. Terapia celular, que es un poco más complejo relacionado, terapia tisular y dispositivos médicos complejos. En ese orden de ideas nos encontramos en esta mitad, y una de las dianas más importantes en este tratamiento de las terapias celular son unas células que se llaman las células mesenquimales. Estas células son muy bacanas porque tienen una historia muy particular. Desde hace mucho tiempo, en una serie de laboratorios en Estados Unidos y en Europa, habían encontrado que habían unas células muy importantes en los tejidos, especialmente en la médula ósea, que lo que hacían era modular el nicho de la hematopoiesis como tal. Pero cuando se sacaban de ese nicho, encontraban de que esas células se podían diferenciar en líneas mesenquimatosas, como cuáles: línea hueso en osteoblastos, osteocitos, línea de tejido adiposo en adipocitos y línea de cartílago en condrocitos. Entonces empezaron a decir de que estas células podían ser una diana muy importante para la terapia celular por su potencial de generar diferentes tejidos. Pero cada vez más que se haya investigado más sobre el tema, se ha encontrado de que estas células tienen un potencial gigante para esto, pero es porque tienen una serie de características muy importantes. Esas células mesenquimales se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos y básicamente en nuestro cuerpo humano se mantienen dormidas. Y cuando hay una lesión específica en nuestro paciente, en nuestro cuerpo, esas células son capaces de activarse, y con algunas respuestas específicas son capaces de activarse un fenotipo de células mesenquimales de tipo regenerativo, que tienen tres aspectos importantes. Un aspecto que es inmunomodulador, que ya lo vamos a ver, un efecto trófico y un efecto de modulación del microambiente celular. ¿Y esto cómo lo hacen? Lo hacen de diferentes formas. Primero, secretando una serie de factores, moléculas de señalización, como estos que tenemos acá. Todos habremos escuchado del TGF-beta, del PGE2, de una serie de moléculas relacionadas con la respuesta regenerativa y con la respuesta inmunitaria. Adicionalmente a eso, son capaces de secretar y modular la respuesta inmunitaria, disminuyendo la respuesta de linfocitos Th1, una respuesta proinflamatoria, y aumentando respuestas y poblaciones de linfocitos T reguladores y Th2. Esto a nivel de las células finales, de las células T, y adicionalmente a eso en células presentadoras de antígeno, modulando la respuesta. ¿Modulando cómo esa respuesta? A partir de la secreción o la activación de ciertas moléculas a partir de un modelo que se llama paracrino o autocrino en muchos de los casos. Es capaz adicionalmente de modular respuestas de células B y de linfocitos NK en este caso. Entonces tiene una serie de características supremamente importantes a nivel trófico y a nivel inmunomodulador. La pregunta que vamos a tener es, bueno, volviendo nuevamente a este tema, el asunto que van a tener, un asunto adicional, es que son capaces adicionalmente en eso, cuando los tenemos en nuestro cuerpo, ellas van a leer los aspectos de la carga inflamatoria que vamos a tener en nuestro paciente. Cuando hay cargas inflamatorias altas, estas células mesenquimales se activan en un fenotipo específico, actuando en esas respuestas de inmunomodulación y trófica, e inclusive cuando hay unas respuestas inflamatorias bajas en algunos aspectos específicos, como en algunas fases de la respuesta inflamatoria, de la respuesta a patógenos convencionales en los tejidos, pueden inclusive tener una respuesta proinflamatoria, modulando esa respuesta inmunitaria e inclusive actuando a partir de una serie de péptidos de forma antimicrobiana específica. La pregunta que vamos a tener acá, bueno, entonces si tenemos estas células en nuestro cuerpo, ¿por qué nos lesionamos? ¿Por qué nos enfermamos? Porque no somos como las salamandras o los ajolotes que viven en México, que les cortan una extremidad y básicamente son capaces de regenerar. Hay muchas causas, muchas respuestas a esto, pero los ajolotes tienen una serie de cosas completamente diferentes, pero hay un asunto de la carga o la carga de lesión que vamos a tener en los tejidos versus la capacidad de respuesta que vamos a tener. Y esto se debe así. Imaginémonos que nos cortamos un pedacito de un dedo
casito realmente pequeño cuando estamos cortando, voy a inventar, verduras en la cocina. Como esta es una lesión relativamente pequeña, la respuesta del tejido, la respuesta de las células mesenquimales, de las plaquetas y del tejido nativo es suficiente para generar una respuesta de cicatrización o una respuesta de regeneración en el tejido. Cuando tenemos lesiones muchísimo más grandes, voy a inventarme un politrauma con fractura de pelvis y fracturas en un montón de partes, la respuesta es superior a la dosis o a la cantidad de este tipo de células o a la tormenta que vamos a tener ahí para poder modular esa respuesta inflamatoria y generar una respuesta trófica o inmunomoduladora. O inclusive en algunas enfermedades el trauma o las lesiones inflamatorias son tan repetitivas, pueden ser en pequeña cantidad, pero tan repetitivas que pueden generar un impacto realmente grande que va a desbordar la respuesta de esas células. Tal es el caso de enfermedades que tenemos relacionadas en lesiones por sobreuso, por ejemplo, en lesiones relacionadas del cartílago articular en diferentes características o diferentes formas específicas. Ese es el punto más importante, y cuando tenemos en cuenta de que muchas veces la respuesta puede estar desbordada, lo que vamos a hacer con la terapia celular es ser capaces de tener una cantidad suficiente de estas células mesenquimales y poderlas activar, ya sea de forma externa o activarlas de forma interna en el microambiente de esa lesión específica. Por ejemplo, si yo las implanto en una rodilla que va a tener una lesión del cartílago, una artrosis de rodilla, lo que va a hacer es que va a evaluar esa respuesta inflamatoria, y como es una respuesta inflamatoria alta, va a diferenciarse en esas células mesenquimales de capacidad inmunomoduladora, generando esas respuestas de inmunomodulación, cambiando a respuestas TH2, aumentando linfocitos T reguladores mediante una serie de moléculas y mediadores acá, también teniendo una respuesta antiapoptótica, mitótica, relacionada con la actividad de las células que están ahí, e inclusive en el caso del cartílago articular, cambiando las características o el microambiente de ese cartílago articular. Es por eso que cuando lo aplicamos en el cartílago articular, cuando tenemos ese tipo de lesiones, una vez las implantamos, lo que vamos a tener principalmente es un efecto paracrino con un cambio del perfil de los macrófagos que existen en este lugar, aumentando la síntesis de proteínas de matriz extracelular de ese cartílago articular, que es una de las partes más importantes o la manifestación fisiopatológica de muchas de las enfermedades que vamos a tener en este lugar, sean degenerativas o sea por sobreuso. Aumento en la proliferación de condrocitos mediante una disminución de la apoptosis, un mantenimiento de la autofagia y aumentando la condrogénesis final. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer mediante estas modulaciones específicas del sistema inmunitario, mediante la secreción de una serie de factores moduladores, una respuesta trófica que nos va a llevar a todos esos procesos que tenemos. ¿Qué es el asunto que vamos a tener? Nuevamente yo les estaba contando, esas células mesenquimales, el asunto que vamos a tener es la base de la terapia es poder llevar una cantidad suficiente de células a estos lugares. Ahora viene el asunto que me van a preguntar es, bueno, súper bonito, súper de todo, ¿qué se hace? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos utilizar? Básicamente, las células mesenquimales las vamos a encontrar en básicamente todos los tejidos que encontremos vascularizados. El mejor ejemplo y el primero que encontramos fue médula ósea. Los estudios clásicos de Kaplan en los 70s, 80s y otros grupos franceses, por ejemplo, fueron que lo encontraron en el microambiente de la médula ósea, pero sabemos que lo podemos encontrar en el tejido adiposo, que es altamente vascularizado, en las articulaciones, en el tejido sinovial, en la sinovia, en el cordón umbilical, en placenta. O sea, tenemos tejidos placentarios, extraplacentarios e inclusive tejidos adultos donde las podemos aislar. Vamos a obtener esas células mediante unos procesos de aislamiento y clásicamente hemos dicho que van a ser capaces de diferenciarse en este tipo de materiales, pero más allá de que sean capaces de diferenciarse en osteocitos, condrocitos y adipocitos, vamos a ser capaces de obtenerlas, concentrarlas y poderlas aplicar en los sitios donde tenemos la lesión. Tenemos dos formas de poderlas aplicar. En los sitios donde tenemos la lesión, voy a inventarme intraarticular, intratecal
o inclusive en sitios generalizados, es decir, en aplicación sistémica vía intravenosa, porque esas células van a tener la capacidad de un fenómeno llamado homing, donde una parte va a ser secuestrada en pulmón, pero una parte importante va a ser llevada a los sitios donde hay alta inflamación. Esa es la base, el fundamento biológico que existe en estas células mesenquimales. Nuevamente, terapia celular, uso de células en pues para tratar cualquier enfermedad básicamente, uso autólogo o uso halogénico. Las células mesenquimales son una diana clásica en la regeneración porque son capaces de actuar en esos ambientes proinflamatorios o de alta inflamación, ejerciendo efectos inmunomoduladores o efectos tróficos. Adicionalmente a eso, esas células nos encontramos todo el tiempo en nuestro cuerpo, que cuando hay una respuesta a una lesión son activadas y generan un perfil de célula regenerativa con esos efectos específicos. El mejor ejemplo que tenemos en este tipo de cosas y cómo las podemos utilizar en la clínica ha sido, pues existen muchos estudios, muchas evaluaciones tanto a nivel preclínico como clínico sobre cómo es el efecto de ese tipo de enfermedades, de células en diferentes enfermedades, tanto a nivel degenerativo en cartílago articular, lesiones por sobreuso a nivel, digamos, del sistema osteomuscular, pero adicionalmente a eso, en enfermedades inflamatorias, en enfermedades autoinmunes, en enfermedades degenerativas de otras partes, pero el más clásico, donde hemos encontrado un aspecto muy clásico, pues muy interesante de su efectividad, es en lesiones de rodilla, especialmente en artrosis de rodilla. De hecho, hay muchos estudios que han evaluado esto, hay ensayos clínicos de diferentes características, calidades de evidencia y todos en los que han evaluado la terapia con células mesenquimales, por ejemplo, en osteoartrosis de rodilla. Pongo artrosis de rodilla porque es la enfermedad más estudiada o donde más se ha trabajado con células, y es porque también es una de las enfermedades pues, más comunes. Es más fácil encontrar 20 personas con artrosis de rodilla en la calle que encontrar una persona con una lesión articular compleja por sobreuso, un deportista de alto rendimiento que tiene una lesión compleja en rodilla, por dar un ejemplo. Este es un metaanálisis, una revisión sistemática con metaanálisis del 2020 muy interesante, en el que al final obtuvieron 19 estudios, 19 ensayos clínicos, y en el que empezaron a evaluar diferentes características de esas células al total. Esto es las diferencias relacionadas con el dolor a 6 meses posterior a la aplicación, y vemos que la disminución del dolor mejora pues con respecto pues al basal de las células con unos aspectos pues realmente interesantes. Ay, qué pena me pasé, pero adicionalmente a eso, cuando las utilizamos a diferentes, pues que no solamente disminuye el dolor digamos a los 6 meses, pero sabemos de que esa disminución del dolor se mantiene en el tiempo. Esto es básicamente a los 3 meses de uso, a los 6 meses, e inclusive vemos aquí que se mantiene a los 12 meses, y el efecto consolidado final de este metaanálisis que fue a los 12 meses, vemos que es superior, digamos, al basal que tenían los pacientes, pero adicionalmente a eso, cuando lo evaluamos relacionado con bueno, perdón, este es del WOMAC, este es en funcionalidad, cuando hablamos de dolores así, y cuando lo vemos relacionado con eventos adversos, vemos de que no hay una diferencia estadísticamente significativa respecto a las complicaciones en estudios en donde se utilizan control, como que controles, ácido hialurónico, o esteroides, o inclusive sham, que es solución salina en este caso. Cuando los confirman y los evalúan respecto al tipo de origen, cuando utilizamos células de grasa o células de origen de tejidos fetales, pues de tejidos fetales como cordón umbilical, vemos de que no hay una diferencia, es decir, podríamos utilizarlas de grasa, que obviamente serían grasa propia o autóloga, o inclusive de origen fetal, que obviamente ese caso siempre va a ser halogénica en este caso. Pero adicionalmente a esto, un aspecto muy importante y muy interesante es que no solamente se ven los cambios relacionados con dolor y funcionalidad. Cuando se realizan resonancias funcionales en rodillas, porque uno de los aspectos clásicos que pasa en el cartílago articular es el cambio del perfil de secreción de colágeno. La rodilla o el cartílago articular es rico en colágenos
de características reticuladas, es decir, colágeno tipo 4, que por sus características tiene unos residuos mucho más largos de hidroxiprolina a los lados y por tanto genera mayores puentes disulfuro con agua, entonces por eso se hidrata más. Cuando se compara y se cambia ese perfil, lo que hace es generar colágeno tipo 1 que tiene menor cantidad de hidroxiprolina y de moléculas laterales con los que puede generar puentes laterales y formación de pues, enlaces no covalentes con agua y por tanto pierde esas capacidades, digamos, por un lado de elasticidad y por el otro lado de hidratación. Cuando lo vemos, por ejemplo, en las aplicaciones en ese tipo de resonancias antes y después, vemos de que hay unos aumentos específicos en las captaciones de agua o en las captaciones de agua en las diferentes pues, utilizaciones de las células antes y después, y adicionalmente a eso siempre se ha relacionado, por ejemplo, cuando lo utilizamos en los cambios relacionados con la disminución del dolor, estos a los 24 meses, que vemos que hay una disminución del dolor que continúa siendo estadísticamente significativa respecto al basal, cuando lo vemos específicamente relacionado por el nivel o por la intensidad de esa artrosis de rodilla, grado 1, grado 2, 3 o grado 4, vemos de que esa diferencia inclusive se mantiene entre todas, siendo obviamente mayor y más responsiva en las grado 1 y grado 2, 3, y esto tiene una razón de ser y es que en eso todavía todavía hay tejido que se puede regenerar, mientras que en el grado 4 no hay tanto tejido que podamos regenerar pues por la lesión que tiene ya el paciente como tal. Y cuando lo comparamos en los diferentes compartimientos, sea compartimento medial, que es el rojito, compartimento lateral, que es el verde, en compartimentos patelofemorales, que está acá entre los verdes que están acá, perdón, azul y verde, y en múltiples compartimentos vemos de que las diferencias se mantienen, es decir, los pacientes que tienen tratamientos, inclusive con una sola dosis de terapia celular con células mesenquimales, tanto autólogas como halogénicas, tienen efectos importantes relacionados con el dolor, disminución del dolor. Ustedes van a decir, eso es lógico, eso es suficiente, pues eso lo hacen muchos tratamientos, pero sabemos de que no solamente es el único. Cuando lo utilizamos y lo comparamos, pues una de las dianas importantes en esos estudios no es solamente dolor, sino también funcionalidad. Vemos mejoría de las escalas de funcionalidad que se mantienen en el tiempo. Aquí vemos la escala COS, ese es otro, cuando lo vemos nuevamente con escala WOMAC, que son significativas respecto a los basales o inclusive significativas respecto a otros tipos pues, a las otras comparaciones. Cuando lo vemos, por ejemplo, con la escala WOMAC, se mantiene ese aumento de esa funcionalidad en el tiempo, y cuando lo comparamos, qué pena acá, lo comparamos o lo separamos por los diferentes grados de artrosis, vemos de que esas diferencias van a ser mantenidas, incluyendo las diferentes severidades de artrosis según la escala de Kellgren. Cuando los comparamos inclusive por las diferentes dosis de células, que esa es una de las preguntas que siempre van a salir, las diferencias se mantienen, pero sabemos de que las dosis que son muchísimo mayores van a ser muchísimo más útiles en enfermedades que son mucho más, en lesiones que son mucho más complejas o mucho más severas, mientras que podemos utilizar dosis más bajas, dosis de 20 a 40 millones, en escalas Kellgren de 2 a 3 y en escalas de pues, grado 4 básicamente hasta 40 a 80 millones por articulación. Otro estudio muy bacano de estos autores de Carneiro y colaboradores, que es lo de revisión sistemática muy interesante, comparan los diferentes tipos de células que se han utilizado en muchos estudios, no solo en ensayos clínicos de artrosis de rodilla, sino en artrosis en forma general, sino en otros tipos, y vemos que los diferentes tipos de células que se utilizan son células mesenquimales de médula ósea, que eran las clásicas, pero hay un grupo muy grande que utilizamos, tanto relacionados de tejidos placentarios, de tejidos fetales, perdón, como de cordón umbilical, perdón, como de grasa en este caso, que adicionalmente, si bien los estudios son relativamente pequeños, hay pool grande de diferentes estudios, e inclusive hay suficientes pool para realizar revisiones sistemáticas y metaanálisis, y que inclusive tenemos estudios que tienen a largo plazo. Inclusive tenemos estudios de 4 o 5 años, en un momento les vamos a mostrar un ejemplo muy bacano, y en estudios donde se ha representado una severidad relativamente importante de la artrosis de rodilla. Cuando vemos los cambios relacionados con dolor y disfuncionalidad, vemos que principalmente
todos han tenido cambios 1, 2, 3, inclusive 4 veces respecto a los cambios basales, con cambios significativos realmente importantes en los estudios. Cuando lo vemos en nuestros pacientes, por ejemplo, utilizando células halogénicas, fracción estromal, que es una forma autóloga de las células como tal, plasma lisado PRP, vemos una disminución significativa de las escalas de dolor antes y después. Eso es en un estudio propio que tenemos en seguimiento de nuestros pacientes en la ciudad de Medellín, donde vemos una disminución considerable del dolor antes y después de la aplicación. Todo esto que les estoy contando suena muy bonito, muy de todo, muy interesante. Las células, básicamente podemos decir que son muy bacanas, son una pilar súper importante relacionado con la medicina regenerativa, pero el asunto es, pues, también lo de ingeniería de tejidos, el asunto es, bueno, está ahí, muy bacano, muy de todo, lo van a tener en países desarrollados, pero también lo podemos tener en nuestro país. Tenemos compañías como Life, en este caso, la compañía de la que yo represento, que tenemos una infraestructura de alta calidad con personal altamente calificado para producir ese tipo de terapias basadas en todos esos procesos, para obtener células autólogas y halogénicas a partir de grasa, por ejemplo, en el cual podemos tomar células de tejido adiposo, de células grasas, somos capaces de procesarlo para obtener esa fracción estromal vascular, que es la primera fase, y aislarla para obtener células mesenquimales que estén listas para aplicación o guardarlas en los diferentes procesos utilizando procesos grado farmacéutico, o inclusive utilizar células de origen halogénico, como son las células, utilizar, por ejemplo, en el caso nuestro es cordón umbilical, gelatina de Wharton de cordón umbilical, aislar y obtener células mesenquimales de este lugar y hacer procesos de criopreservación para obtener después estas células y dejarlas listas para aplicar. Un asunto que siempre van a preguntar, bueno, ¿y cómo sabemos si son células mesenquimales o qué deberíamos hablar de esas células mesenquimales como tal? Muy bonito toda la cátedra que les estaba mencionando de las células y que sirven, que son muy bacanas y que todo, pero cuando nosotros vamos a evaluar de que esas células sean en verdad células mesenquimales, nos vamos a ir por una serie de unos criterios, llamamos los criterios de Dominicio, los criterios de la International Society of Cell Therapy, que en el 2006, de hecho en el 2005 se reunieron para crear una serie de criterios para poder hablar de esas células mesenquimales, porque básicamente todo el mundo estaba encontrando células de tipo mesenquimales hasta en el pelo. Entonces dijeron, vamos a crear esta serie de criterios que sean adherentes al plástico, que tengan capacidades de diferenciación, pero que tengan marcadores positivos para CD73, CD90, CD105 y CD44, que nos hablan de un origen mesenquimatoso o un origen estromal, y que sean negativos para una serie de marcadores, como CD34. CD34 es el marcador, llamémoslo madre, maestro, sine qua non de las células madre hematopoyéticas. Entonces, no son células hematopoyéticas. Si las implantamos en nuestro paciente, no me van a crear eritrocitos en el cartílago articular. Si las aplico en la sangre, no es que le estoy haciendo un trasplante de médula ósea a mi paciente. Si las aplico a nivel del sistema nervioso central, no me va a crear linfocitos en el sistema nervioso central. CD45, que está relacionado con esto, y hay un marcador muy interesante que es el HLA-DR. Nosotros en nuestro cuerpo, en la respuesta inmunitaria adaptativa, tenemos marcadores que se llaman antígenos de histocompatibilidad. Los antígenos de histocompatibilidad podemos llamarlos mayores, que son clase 1, clase 2, HLA, A, B, C, y antígenos de histocompatibilidad de clase 2, dentro de los cuales referenciamos HLA-DR, que tiene que ser negativo. ¿Y esto qué significa que sea negativo? De que nos va a permitir de que estas células pasen como dormidas o pasen por debajo de la respuesta inmunitaria, como si nosotros fuéramos a montarnos en el Transmilenio o en el bus, en donde sea, y nos fuéramos a colar y el policía estuviera justamente, nos estuviéramos colando cuando el policía no está viendo. El policía son las células inmunitarias, y la ausencia de ese HLA-R nos permite utilizarlas a nivel halogénico
sin mayor inconveniente. Podemos utilizar células de donantes no emparentados, que de hecho es la base del tratamiento. Por ejemplo, una de las enfermedades más clásicas con las que yo me formé, inclusive, que era la enfermedad injerto controhospedero en hematología, se utilizaban células de origen halogénico para tratar y modular esta enfermedad, porque antes las células autólogas no estaban disponibles. Y adicionalmente a eso, capacidad de diferenciación, que cada vez sabemos de que es menos importante, porque la capacidad de crear condrocitos, adipocitos o osteoblastos a nivel a nivel in vitro, no significa que a nivel in vivo lo vayan a realizar. Esos son, por ejemplo, marcadores que tenemos, y eso se realiza a través de estudios que se llaman citometría de flujo, y lo que ustedes deberían pedir a sus laboratorios es: muéstreme las citometrías de flujo para sus células, al menos sus células halogénicas. Demuéstreme que si son esas capacidades de que tienen CD73, CD90, CD105, que sean negativas para los marcadores de superficie, pero adicionalmente a eso, que sean adherentes al plástico, y no hay más que decir, que las células estén vivas. Demuestren en mi laboratorio de que son células mesenquimales y de que me está entregando células vivas. Adicionalmente a eso, para las células halogénicas, yo debería estar con los ojos también encima. ¿Por qué? Porque debería estar teniendo en cuenta de que hay un origen de esas células que tengo que cuidar. ¿Por qué lo digo? Porque si son células autólogas, si mi paciente tiene alguna enfermedad infectocontagiosa, con mis células autólogas no va a haber ningún problema. Si el paciente, voy a inventarme, tiene VIH, lo que le estamos aplicando son sus propias células, entonces no va a haber una interacción mayor digamos, a nivel microbiológico o a nivel infeccioso. Pero si lo aplicamos a nivel halogénico, sí es supremamente importante, y deberíamos pedir al menos lo que nos pide la norma colombiana relacionada con toda esa normativa de trasplantes o de transfusiones sanguíneas, que incluyen anticuerpos contra la evaluación de Epstein-Barr, HTLV1, hepatitis B, citomegalovirus, hepatitis C, VIH, trypanosoma cruzi, que para nosotros es súper importante, BDRL, adicionalmente, que evalúen constantemente esas capacidades de cultivo que tenemos, estos marcadores de superficie que les estoy contando, y que además, esto es una bobada, decir que no estén contaminadas. ¿Contaminadas con qué? Con micoplasma. Micoplasma es una bacteria muy complicada de manejar y que puede ocasionar eventos adversos en nuestros pacientes. ¿Contaminada con qué? Con otras bacterias que podemos tener durante los procesos de cultivo, y adicionalmente a eso, de que no tengan lipopolisacáridos, que no tengan endotoxinas o moléculas o proteínas o glicoproteínas que puedan afectar negativamente al paciente y generar una respuesta inmunitaria. Adicionalmente a eso, una cuñita adicional, yo les estaba comentando de que en los pacientes, pues, de que la base de la medicina regenerativa es el uso de células mesenquimales, de terapia celular, en este caso con células mesenquimales, biomateriales y también con ingeniería de tejidos. Estas mismas características que les estoy contando, o esos niveles de requisitos, se los deberíamos pedir también a nuestros laboratorios, que nos produzcan plasma rico en plaquetas, lisado de plaquetas, o inclusive otros procesos como exosomas y similares. ¿Y cómo lo deberíamos también evaluar? Teniendo sistemas de integrados de gestión basados en normas técnicas que nos permite una cosa: calidad, seguridad y trazabilidad. Asegurar la trazabilidad de nuestros pacientes es supremamente importante, porque nuevamente, si bien estamos utilizando este tipo de materiales, el control de calidad y todos los procesos relacionados con la trazabilidad de las muestras, la trazabilidad de los productos, la trazabilidad de los procesos son supremamente críticos. Por ejemplo, en nuestro caso, en CESLIVE, lo hacemos en una infraestructura pensada en seguridad y calidad, donde optimizamos todos los procesos para hacer todos estos procesos relacionados con terapia celular a un nivel en escala farmacéutica. Y se los digo por una razón: en escala farmacéutica. Todos acá confiamos en los medicamentos, todos acá confiamos en el acetaminofén que nos venden, confiamos en el biológico que nos venden, pero es porque detrás de eso hay un montón de características en los procesos para disminuir la contaminación cruzada, disminuir los riesgos infecciosos o relacionados con la calidad insuficiente de los productos,
o con otros procesos pues, relacionados. Y para mantener esos procesos en los más altos estándares, podemos generar sistemas y laboratorios que tengan presión positiva en las diferentes áreas para disminuir contaminantes, donde todos los procesamientos se realicen en cabinas de bioseguridad, que son los aires más filtrados que podríamos tener, que garanticen la esterilidad de todos los procesos de producción en áreas que son catalogadas basados en unos estándares farmacéuticos a nivel internacional que tienen que ser compliant o que tienen que ser conformes con las normas técnicas que inclusive expide la OMS o los informes técnicos que expide la OMS, que tengan esclusas para mantener y diferenciar las diferentes áreas con equipos calificados y especialmente con un aspecto muy importante, con profesionales altamente calificados en las áreas de cultivos celulares, de terapias celulares, que puedan ofrecer un respaldo tanto a nivel de laboratorio como posteriormente todo el apoyo clínico que ustedes pueden requerir en esos procesos. Ese es lo que les quería comentar el día de hoy. Nuevamente, esas son terapias y tecnologías relacionadas en terapia celular y en tecnologías de regeneración. Muchísimas gracias. Doctor Juan Camilo, muchísimas gracias por toda esta información. Quiero pues recordarle al auditorio que si tienen preguntas las pueden dejar en el chat. No sé si, como lo que me digan ustedes, adelantamos algunas preguntas o le damos paso al doctor Ulloa y finalizamos con la sesión de preguntas. ¿Qué consideran? Bueno, entonces yo creo que para agilizar un poquito vamos a darle paso al doctor Carlos Ulloa, que nos va a dar pues obviamente su experiencia y nos va a contar pues obviamente sobre la aplicación de esto, que pues obviamente es un poco más práctico para nosotros. Recuerden porfa, si tienen preguntas, dejarlas en el chat y las vamos a ir solucionando, ¿vale? Muchas gracias, Doc. Tiene la palabra, doctor. Bueno, Juan, muchas gracias. Una explicación bastante completa sobre todo el uso de toda la tecnología que hay ahora para poder ayudar a nuestros pacientes y tratar de mejorar sus condiciones. Lo que nosotros buscamos es bienestar, que estén mejor, que duela menos, que puedan hacer su actividad física, que puedan realizar sus actividades, que puedan desenvolverse en el día a día de una manera muchísimo más tranquila, sin dolor, sin molestia, sin inflamación y sin ningún tema. Entonces, vamos ahora a hablar un poco de cómo nosotros a través de la medicina del deporte podemos nosotros ayudar a estas personas para poder sentirse mejor, estar mejor y ver cómo podemos facilitar esta vida para ellos. Voy a compartir pantalla. A ver si puedo. Upa. Ya vemos, Doc. Pucha, se fue muy adelante. ¿Listo? Sí, señor. Vale. Bueno, para nosotros lo más importante es que toda esta tecnología la usamos para mejorar la patología musculoesquelética. Por más de 25 años hemos hecho parte de alguna manera de esta medicina regenerativa, la cual lo que hace es buscar cómo un tejido dañado puede ser nuevamente maduro o igual al preexistente. Cómo podemos reparar, ayudar o mejorar estos tejidos para que puedan continuar siendo tejidos que puedan continuar haciendo una actividad física, una actividad deportiva, una actividad diaria sin ningún tipo de dolor, molestia o alguna cosa. Recuerdo que hace como 30 años el doctor Uribe, que era un ortopedista ya de la vieja data, él cuando terminaba de hacer una cirugía de ligamento cruzado anterior, cogías sangre del paciente de la venoclisis y la inyectaba en la articulación. Es una manera muy primaria y muy precaria de hacer medicina regenerativa. Eso pasaba hace 30 años, él lo hacía y él decía que eso servía. Y pues si va a mirar uno hoy, eso servía. Lo que pasa es que hay que optimizar y mejorar esos procesos para que funcionen de una manera mejor.
¿Cómo es el fundamento del plasma rico en plaquetas? Entonces, la reparación de la célula se realiza en 3 fases. Una fase inflamatoria, una fase de proliferación celular, una fase de remodelación, la cual ayuda a que haya una mejor reparación del tejido. Sabemos que todos los tejidos se reparan de una manera distinta. Hay tendones que reciben suministro directamente de los vasos sanguíneos por el perimecio y lo que hacen es entrar los nutrientes para poder ayudar a hacer una reparación muy rápida. Pero hay tendones que son vascularizados, otros que no son vascularizados, unos ligamentos que tienen mayor facilidad para poder tener acceso a al sistema circulatorio y poder hacer una reparación de tejidos, y hay otros que les toca de una manera muy indirecta a través de hacerlo de la sinovial. ¿Cómo sabemos nosotros que está funcionando esta terapia que estamos inoculando a nuestros pacientes? Como ya lo dijo Juan Camilo de una manera muchísimo más técnica y muchísimo más específica, yo lo voy a resumir de una manera muy práctica, que es lo que nosotros nos atañe y lo que nosotros necesitamos saber para que sea de una manera muchísimo más fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros ponemos factores de crecimiento? Ponemos elementos sanguíneos que no tienen núcleo, que son derivados de los megalocitos, que hacen una hemostasia, que hacen reparación de tejidos, que hacen adhesión, que hacen agregación, que contienen factores de crecimiento tisular, que contienen gránulos alfa, que tienen factores de crecimiento, que estos factores de crecimiento nos ayudan a tener una mejor proliferación, una migración de células y una diferenciación. También hay un factor de von Willebrand que nos ayuda a tener una mejor adaptación de los tejidos para poder tener una cicatrización muchísimo más rápido. Y aparte de todo, hay un RNA mensajero que hace una síntesis proteíca que ayuda a favorecer la cicatrización y la formación de colágeno en nuestros tejidos. ¿Cómo se prepara a nivel general un PRP? Entonces, se toma sangre del mismo paciente, o sea, sangre autóloga. Normalmente se toman entre 5, 7, 9 y 12 tubos de sangre del paciente. Esta sangre se le coloca anticoagulante, se le hace un centrifugado especial, no como muchas veces nosotros lo hacemos, hay colegas que lo hacen con licuadoras que venden en Mercado Libre, sino debe hacerse a través de centrífugas especializadas que tienen una mayor revoluciones por minuto, que son más de 3.300 revoluciones por minuto. Ese centrifugado se hace mucho más de 10 minutos. Existen hasta más de 160 fuerzas G en esos procesos de diferenciación o de separación de las células, donde se separa las células en la línea roja, el plasma y el suero normal. Este licuado se hace una activación a través de trombina o cloruro de calcio para poder concentrar estas plaquetas. Estas plaquetas se concentran y tienen una concentración muchísimo más pequeña. Si se tomaron más o menos entre 50 y 70 mililitros de sangre, van a salir apenas entre 10 y 6 mililitros de plaquetas. Existe mucha evidencia científica que demuestra que la inoculación de plasma rico en plaquetas en tejidos dañados del ser humano va a ayudar a la regeneración tisular. Muchos de esos estudios tienen evidencia tanto 1 como 2 y muchos tienen evidencia tipo 1. Además, se ha visto que estos licuados de plasma rico en plaquetas son a más de 3.200 revoluciones. Hay algunos que solo se hicieron a 1.400 revoluciones, pero la gran mayoría se hace a más de 3.200 revoluciones y eso garantiza tener una diferenciación celular adecuada para poder inocular a los pacientes con un plasma verdaderamente rico en plaquetas. Cuando se ha hecho en estos estudios una evaluación del retorno al deporte, se ha visto que ha habido una disminución en el rango de días de periodo de inactividad. Este rango va variando, pero normalmente disminuye entre un 20 y un 30% su
recuperación. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros inoculamos PRP a los pacientes que les hacemos tratamiento para algún tipo de lesión, va a ayudar a que tengan un retorno deportivo un poco más rápido. Cuando nosotros hacemos estos procedimientos, debemos tener en cuenta algunas condiciones especiales. Uno, no los debemos poner cuando existe una infección activa. No los debemos poner cuando tenemos pacientes que usan anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Si tienen discrasias o tienen también el uso de inmunosupresores, no debemos poner este tipo de terapia. También debemos hacer muchísimos cuidados en la colocación de estas terapias. Lo primero y lo más importante siempre para seguridad nuestra es hacer un consentimiento informado, bien diligenciado, con toda la información del paciente, la información del laboratorio, la información también de lo que vamos a inocular para poder tener una certeza de que esa sangre pertenece a este paciente. Obviamente debemos tener unas medidas de asepsia y en lo posible debemos informar al paciente que va a presentar dolor por 2 o 3 días y nunca debemos utilizar antiinflamatorios en los días previos y en los días siguientes a la inoculación del plasma rico en plaquetas. ¿Cómo nosotros hacemos para inocular estas terapias nuevas? Lo primero es tener un diagnóstico muy claro. Debemos saber exactamente qué tipo de lesión, si es aguda, crónica, cómo está conformada esta lesión. Debemos tener imágenes radiológicas, imágenes para poder cerciorarnos de verdad de lo que estamos haciendo va a ayudar al paciente a mejorar su condición actual. Muchas veces dudamos de qué tipo de tratamiento es el que debemos usar. Inicialmente nosotros usamos PRP activado o no activado. ¿Cómo lo activamos? Lo activamos a través de un lisado, que es una disminución de la temperatura brusca y una nuevamente volver la temperatura o con la adición de exosomas. Camilo, pregunta para ti. ¿Qué diferencia hay entre el PRP con lisado o con exosomas? Bueno, hay una pregunta muy interesante en este punto porque el PRP o el lisado son básicamente factores, factores de diferenciación o factores de señalización relacionados con esos procesos como les había contado. Y los exosomas actúan de una forma parecida, obviamente están encapsulados por una membrana plasmática y todo. Sin embargo, cuando van a ver en muchos de los estudios, de hecho hay revisiones sistemáticas, metaanálisis en red relativamente nuevo e interesante, en el que se comparaban de forma indirecta, metaanálisis en red, se comparaban de forma indirecta y parece que no hay gran diferencia entre el uno y el otro. ¿De dónde sacamos estos exosomas? Los exosomas son básicamente una de las formas como las células tienen para comunicarse entre sí. Entonces, cuando una célula se va a comunicar con otra, envía microvesículas a otra parte a otra célula para explicarle o señalizar diferentes aspectos. Esos exosomas básicamente pueden provenir de cualquier tipo de células, tanto de células humanas como de células animales, de células vegetales, de células mesenquimales, de células de diferentes estirpes y orígenes celulares. Vale. Otra pregunta importante. Nosotros muchas veces utilizamos PRP, ya sea con lisado o con exosomas, pero a veces también lo utilizamos con células madre. Yo sé que las células madre tienen un costo superior y es un procedimiento totalmente diferente entre el PRP y las células madre. Las células madre muy difícilmente, a menos de que hayamos tomado unas precauciones en la vida, podrían ser autólogas. Normalmente las células madre son heterólogas. Si las combinamos con el PRP, parece que mejora la respuesta de la inflamación y la respuesta a la reparación tisular. De hecho, hay un asunto muy interesante con esto. El asunto que tenemos con la terapia celular con células mesenquimales es que no tiene un efecto inmediato. ¿Y por qué no va a tener un efecto inmediato? Porque todos los efectos relacionados
esos efectos tróficos o inmunomoduladores no van a pasar de forma inmediata posterior a la implantación de las células. Mientras que cuando utilizamos esos diferentes factores o moléculas o dianas de señalización como los que incluye el PRP, esos efectos son muchísimo más rápidos. Entonces, podemos conjugar tanto células mesenquimales con plasma rico en plaquetas, con lisado u otro, inclusive otros componentes, para poder optimizar el tratamiento. ¿Y cómo va a funcionar? Estos factores de crecimiento que tenemos o esos factores de señalización van a actuar en las primeras fases posterior a la implantación, mientras que las células mesenquimales van a tener un pico, una actuación muchísimo mayor a los 3 a 6 meses del tratamiento. Es como análogo a lo que pasa con los antidepresivos en la práctica clínica. Un antidepresivo, cuando vos se lo empezás a dar a un paciente, el paciente no se va a curar o no se va a mejorar de su depresión pues al día de empezarlo a tomar. El tratamiento tiene cierto pico, Grado de pues maduración. cierto inicio y cierto pico a tener en cuenta posterior al tratamiento. Obviamente, pues yo no soy psiquiatra, ya se me olvidó en qué tiempo son, pero pasa muy parecido con otros tipos de terapias. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es que podemos iniciar en la misma aplicación con esos factores de crecimiento que me van a dar un efecto principalmente relacionado con el dolor, mientras las células van actuando a nivel de la microarquitectura de esa lesión, mejorando el dolor en últimas y mejorando la funcionalidad de nuestro paciente. Otro tema muy importante, una aplicación o varias aplicaciones. Todo para mí va a depender mucho del tejido lesionado y de la cantidad de tejido involucrado y de los tiempos de recuperación que tengamos. Muchas veces cuando tenemos pacientes que sabemos que van a durar más de 2 o 3 meses en sus procesos de recuperación, hacemos más de una aplicación. Pero cuando tenemos procesos agudos o cosas muy rápidas, sabemos que solamente hacemos una aplicación. Hemos visto o hay estudios que muestran, creo que los tengo aquí atrás, que hablan de si colocar 1, 2 o 3 aplicaciones. Y lo que hemos visto es que en lesiones agudas, muchas veces solo necesitamos una, y en lesiones crónicas a veces necesitamos hasta 2 o 3 aplicaciones. Bueno, ya lo que había hablado Juan Camilo del tratamiento de las células mesenquimales, son células que tomamos de diferentes sitios, la utilizamos en muchísimas lesiones que tenemos en nuestro organismo. En la medicina del deporte lo usamos en artrosis de rodilla, en lesiones del manguito rotador, en lesiones musculares, epicondilitis, desgarros. Incluso las estamos usando ahora en lesiones meniscales de contusiones o ligamentos que no están completamente rotos, en síndrome del carpo, disminuyendo la cantidad de pacientes que se van incluso a cirugía, en tendón de Aquiles, pre y postquirúrgicos, y esto ha ayudado muchísimo a disminuir los tiempos de recuperación. Estas células, pues obviamente las tomamos a partir de diferentes formas, que ya fue lo que explicó Juan Camilo, y nosotros, a través de la medicina del deporte, miramos cómo es la mejor forma de aplicación. Cuando nosotros o cuando yo lo hago en lesiones intraarticulares, normalmente no lo hago ecoguiado. Pero si la lesión es extraarticular, ya sea en tendón, músculo, ligamento, lo hago siempre guiado a través del ecógrafo. Nunca pongo una inyección extraarticular sin una visión directa de la inyección que estoy colocando. Porque muchas veces colocamos estas inyecciones en lugares donde no está la lesión. Y eso es lo que muchas veces disminuye la probabilidad de que estas inyecciones y este tratamiento funcione de una manera adecuada. Después de la inyección tenemos cuidados, que es el reposo relativo. El reposo relativo es simplemente actividad normal por 48 horas, sin ningún tipo de estímulo deportivo.
no tomamos AINES por lo menos por 4 a 6 semanas. ¿Por qué es tan importante, Juan Camilo, no tomar AINES durante este periodo? Hay un asunto relativamente interesante con esas terapias y es que la primera fase de los fenómenos inflamatorios, de los fenómenos de regeneración inician con inflamación. Si bloqueamos la respuesta inflamatoria utilizando analgésicos antiinflamatorios, esteroideos o no esteroideos, vamos a disminuir esa respuesta inflamatoria y por tanto vamos a disminuir esa respuesta. Yo les estaba contando que en el caso de las células mesenquimales son capaces de censar esa respuesta inflamatoria o ese microambiente que existe en el lugar. Y si hay una carga inflamatoria alta en el tejido por la presencia de diferentes moléculas proinflamatorias, especialmente interleuquinas de tipo proinflamatorio, si hay una alta cantidad, van a generar ese perfil de células mesenquimales antiinflamatorias que van a actuar en estos tejidos. Si bloqueamos la respuesta inflamatoria, pues básicamente no le vamos a dar ese input para que esas células se puedan activar o mantener esa activación en el lugar. Todo eso para decir que la fase de la regeneración empieza con la inflamación. Importantísimo, no debemos dar antiinflamatorios durante las primeras semanas de la inyección con terapias de células, ya que va a ayudar o va a disminuir la respuesta que vamos a tener a través de este tipo de terapia. La rehabilitación que realizamos en los deportistas no solamente es la colocación de este tipo de terapia. Obviamente, la inyección con este tipo de terapia regenerativa es la primera fase que nosotros hacemos, pero esto lo ayudamos con diferentes actividades adicionales. Terapia hiperbárica, terapia física especializada, ondas de choque, EPI, que es electrolisis percutánea, y medicina natural. Nosotros utilizamos muchísimo los productos de gel para este trabajo. Hay un tema muy importante que debemos nosotros saber y que muchas veces nos preguntamos, y es, ¿qué va a pasar o qué implicaciones legales tenemos nosotros al utilizar terapias celulares con nuestros pacientes? Lo primero, lo que estamos haciendo cuando lo hacemos de manera autóloga o de manera heteróloga, pues vamos a tener implicaciones distintas. ¿Cómo nosotros podemos, Juan Camilo, cerciorarnos y estar seguros que lo que estamos poniendo es o autólogo o heterólogo sin ningún tipo de contaminación y ningún tipo de problema para nuestros pacientes? Hay un punto muy interesante, doctor, sobre eso. Cuando nosotros no, cuando pues tomamos un medicamento, vamos a la farmacia y lo compramos y ya. Pero la farmacia tuvo que haber hecho un proceso antes de asegurar mediante una serie de certificados que le da el fabricante, unas pruebas adicionales que le hace el fabricante para poder determinar de que ese medicamento cumple con unos estándares de calidad. Eso mismo deberíamos hacerlo con nuestros productos. Llámese cualquiera de los productos que utilicemos, sean de estas características o de otros tipos. ¿Y qué deberíamos poder exigir a nuestro laboratorio? Certificados de análisis, certificados de calidad, información relacionada con eso. Yo les estaba comentando de que en el caso de células autólogas deberíamos buscar la forma o evaluar con aspectos específicos de que mis células son las mismas del paciente. Eso es muy difícil, pues, porque uno no es que vaya a ver al microscopio las células y van a tener la misma cara del paciente, digamos, al microscopio las células, pero sí evaluar de que nuestros laboratorios tengan sistemas de trazabilidad que nos los permitan evaluar. Y en el caso de células halogénicas, saber el origen, reconocer la fuente o el origen de esas células, de que cumpla con una serie de criterios relacionados, de que durante el proceso cumpla una serie de criterios que mantengan la esterilidad o la ausencia de contaminación de esas células y que en la fase final puedan cumplir esos criterios básicos de la International Society of Cell Therapy que les estaba comentando. ¿Eso cómo lo vamos a evaluar? Con certificados, con documentos que nos presente el laboratorio. De la misma forma que una farmacia, la farmacia de la EPS con subsidio, por dar un ejemplo, cuando compra tal medicamento pide ese certificado de análisis, nosotros se lo podemos pedir a nuestro laboratorio. Es más, debe ser una obligación hacerlo con nuestro laboratorio. Muy bien. Sí, eso es muy importante para poder tener una certeza de la legalidad de estas terapias. Bueno,
Voy a comentar algunos de los casos clínicos que nosotros hemos tenido. En la práctica médica nosotros utilizamos muchísimo más el PRP lisado o con exosomas, dependiendo de lo que nosotros querramos y dependiendo del laboratorio que estemos usando, en el cual nosotros buscamos una reparación tisular muchísimo más rápida. Normalmente lo hacemos en lesiones tendinosas, lesiones musculares, lesiones intraarticulares, y hemos visto que realmente tienen una recuperación muchísimo más pronta que cuando solo utilizamos terapias convencionales. Importantísimo poder evaluar y poder hacer esta punción de cada uno de estos tejidos guiado ecográficamente, ya que podemos nosotros colocar la inyección, pero por fuera de los tejidos y no vamos a tener ningún beneficio a nuestros deportistas. Aquí estamos viendo una colocación de factores de crecimiento de PRP en tendón de Aquiles y vemos que realmente está entrando el PRP dentro del tejido que necesitamos intervenir. Lo hacemos también a nivel muscular, haciendo y vemos cómo la aguja va entrando, vemos cómo va perforando los tejidos, llegamos hasta el sitio donde necesitamos realmente colocar estos PRP y estos factores de crecimiento y los vamos inoculando y va ayudando a regenerar estos tejidos. Importantísimo, cerciorarnos que realmente lo que vamos a colocar, Mosquera, 1124. verificamos que realmente sea 1144 o pertenezca al 0776 paciente que realmente va a utilizar esto. ¿Por qué? Porque debemos cerciorar que realmente estamos colocando lo que se le extrajo al paciente y lo vamos a inocular al paciente normalmente. Lo hacemos siempre guiados ecográficamente para poder cerciorarnos realmente que estamos colocándolo sobre la lesión y sobre el sitio donde necesitamos que haga esta inoculación de el PRP o los factores de crecimiento o las células madre. Lo hemos utilizado en muchísimos pacientes, en pacientes de tendón de Aquiles, en pacientes nacionales, internacionales, con muchísima experiencia. Llevamos, creo que con el doctor Castro, más de 1000 pacientes inoculados con terapia celular, ya sea PRP y células madre, lo cual nos garantiza y a través de una buena utilización de los laboratorios que nos garantizan que realmente están tomando la muestra del paciente, procesándola de una manera adecuada y procesando esto para poder ser inoculado en los pacientes de alguna manera muy asertiva. Esto lo quería contarles y ahora pues obviamente estamos abiertos a preguntas. ¿Cómo quito la pantalla? Doctor Ulloa, muchísimas gracias por su excelente charla. Volver a darle las gracias al doctor Juan Camilo. Si hay unas preguntas del auditorio, voy a tomar pues para pasárselas a ustedes. Entonces, dentro de las primeras tenemos asociación de plasma rico en plaquetas, exosomas, células madre y ácido hialurónico. Es como la pregunta. Yo personalmente veo que las mismas empresas de ácido hialurónico, de la misma industria, se han metido dentro de este cuento de la medicina regenerativa y ellos mismos han promocionado su implementación y su combinación. Entonces, lo que yo veo, lo que yo también veo en la práctica es que hoy en día se está asociando el ácido hialurónico con todos esos productos, pero queríamos conocer pues la parte teórica y la experiencia de los panelistas en cuanto a la asociación de ácido hialurónico, que si es conveniente hacerlo en la misma aplicación junto con plasma o junto con células madre, o lo recomiendan en sesiones diferentes. Normalmente lo hacemos en la misma sesión,
Combinamos diferentes formas, combinamos PRP con células madre. Hemos visto que es mejor utilizar células madre halogénicas con PRP, lo cual nos ha mejorado un poco los procesos de cicatrización. Y cuando vamos a utilizar el ácido hialurónico, lo utilizamos es con PRP, no con células madre, normalmente. Sabemos que las células madre tienen un costo muchísimo más alto que el PRP. Obviamente yo hablaba con Juan Camilo esta mañana y le decía, mire, eso es como si uno quisiera ir de Bogotá a Barranquilla en carro y quiere ir bien. Entonces, si quiere ir bien, pues se va en un Mercedes o en un BM. Pero si quiere ir incómodo, pues se va en un Renault 4. Entonces se puede ir en un PRP, pero si obviamente utiliza las células madre, que son un vehículo muchísimo más poderoso y muchísimo más grande para poder hacer una regeneración tisular, le va a ir muchísimo mejor. Pero obviamente los costos de utilizar las células madre son, Juan Camilo me corregirá, pero son más o menos de entre 10 y 12 veces mayor. Sí, no es factible como hacer esas comparaciones así directas, pero el efecto es muchísimo más alto con las células mesenquimales. Hay un asunto muy interesante que no solamente está mediado por el efecto, digamos, relacionado con el dolor en nuestros pacientes, sino un efecto importante en la funcionalidad de esos pacientes posterior. Y eso es un aspecto realmente crítico en la terapia con las células mesenquimales. De acuerdo, cuando nosotros tenemos lesiones pequeñas, lesiones no tan grandes, lesiones tratables con PRP, lo hacemos, pero muchas veces necesitamos una mayor actividad celular para poder hacer una regeneración tisular adecuada. Entonces, hay tejidos o hay lesiones posoperatorios de Aquiles, posoperatorios de reparaciones de tendones que requieren de una mayor cantidad de actividad celular regenerativa para poder hacer una regeneración tisular muchísimo mayor. Entonces, a veces cuando tenemos pequeños dolores puntuales sobre epicóndilo, sobre hombro, lo hacemos con PRP. Pero si tenemos la necesidad de una reparación tisular muchísimo más grande, utilizamos obviamente poderes muchísimo más grandes como los que tiene las células mesenquimales. Bueno, aquí hay otra pregunta del público. Nos preguntan que cuándo a considerar una nueva administración o cuántas dosis, pero pues en términos generales el doctor creo que lo dijo durante la charla, es dependiendo de la lesión, dependiendo de si es una lesión grande, también pues viendo la mejoría del paciente en su proceso de rehabilitación. Es como nosotros evaluamos si hacemos una o varias dosis. En términos generales, cuando utilizamos lo que dijo el doctor Ulloa, medios costosos, pues tratamos de que sea monodosis. No sé si quieran ampliar algo más a esta pregunta, doctores. Muchas veces lo utilizamos en tiempos espaciados. ¿Qué quiere decir eso? Así como lo hacemos con el ácido hialurónico. Muchas veces llegan y dicen, no, es que si le ponemos el ácido hialurónico hoy, te lo repetiremos en 1, en 2 o en 3 años. Lo mismo pasa con el PRP, con las células madre. Muchas veces lo repetimos a través del tiempo en lesiones crónicas, sobre todo para poder garantizar que debe continuar con ese tratamiento y hacer una reparación tisular continua durante mucho tiempo a lo largo del tiempo, disminuyendo el daño del tejido. Sabemos que no se va a reparar completamente, por ejemplo, con los daños articulares, con las lesiones osteocondrales, no se hace una reparación tisular total, pero hace una disminución del dolor, una disminución de la invasividad de la patología, y esto ayuda a tener una mejor calidad de vida, y si lo hacemos periódicamente en el tiempo va a ayudar muchísimo. Doctor, también hay un aspecto ahí muy importante. Yo me acuerdo mucho de un libro de semiología que decía que la herramienta clínica más importante que tiene el médico para hacer el examen físico y la anamnesis del paciente es la silla, porque ahí uno se puede sentar y hablar con el paciente durante mucho tiempo.
Y esa es la clave para mí también muy importante. Si nosotros somos juiciosos de preguntarle a nuestro paciente del 1 al 10 cómo va su dolor, de a llenar preguntas relativamente sencillas, no tenemos que hacerle el cuestionario para el ensayo clínico, podemos hacer una serie de cuantas preguntas señalizadoras para nosotros o hacer un cuestionario completo tipo WOMAC, tipo COS, tipo IKDC o cualquier otro que exista y si lo podemos evaluar en el tiempo, reportado en la historia clínica, ahí vamos a tener la respuesta. Si su paciente tiene mejoría y la mejoría es significativa, de que ya bajó de un dolor de 7 a un dolor 2 o 3, de que ya puede ir a caminar desde la casa hasta a la tienda y ya puede comprar las cosas, o inclusive antes no podía volver a trotar y hacer su media maratón y ahora sí la puede hacer, ahí parte está la respuesta. Muchas veces también entendemos de que venimos de áreas donde los protocolos son supremamente importantes, pero también en estas enfermedades y en estas lesiones hay tantas cosas que se vuelven multifactoriales y difíciles de evaluación que casi que cada paciente es un mundo diferente y cada patología de cada paciente es diferente porque obviamente está modulado por muchos aspectos. Si somos sencillos, eso no nos quita más de 5 o 10 minutos preguntarle al paciente y hacerle esas cuantas preguntas y poderlas poner en la historia clínica y poderla evaluar en el tiempo, nos va a servir muchísimo. Muchas veces puede ser más adecuada para ese tipo de intervenciones. Bueno, tengo tres preguntas para terminar ya. Doctores, hay una pregunta ¿qué opinión les merece sobre la mezcla de células madre y plasma rico en plaquetas? Él dice que aparentemente lo ideal es mezclarlo con lisado plaquetario y no con el plasma rico de plaquetas. Hablan de un tipo de, como de aglomeración entre las membranas celulares de las células madre junto con las membranas celulares de las plaquetas. Entonces, es algo que nos están preguntando, que si es bueno o no se presenta este tipo de aglomeración que pueda inactivar de alguna manera la funcionalidad de esto. Juan, responda. Ahí me gusta mucho esa pregunta porque trae unos aspectos muy interesantes. De hecho, inclusive cuando vemos la pregunta inicial, también hay un aspecto que tenemos que diferenciar. Una pregunta que estaba esperando que salieran estas discusiones sobre si esas células mesenquimales son células madre o no y qué significa el hecho de ser madre y posteriormente todo esto. Un aspecto que nosotros decimos de que una célula llamamos célula madre, célula STEM, que es célula tallo, pues STEM es más como tallo en inglés, aquí lo tradujimos a madre por diferentes motivos de lenguaje, es que tiene dos características importantes. Una es que es una célula que es relativamente inmadura. ¿Cómo sabemos que es relativamente inmadura? Porque tiene unos marcadores de membrana, un inmunofenotipo de inmadurez y que puede generar unas células que después son células maduras en nuestro cuerpo. Histológicamente son maduras y que tiene una reproducción asimétrica. ¿Qué significa? Una se queda indiferenciada y la otra continúa su camino posterior. Hemos dicho que esas células mesenquimales son células madre porque son relativamente indiferenciadas, una se puede volver condrocito, condroblasto, adipocito, mientras que la otra se va a mantener en el sitio, se va a quedar ahí, pero cada vez más vemos de que su efecto in vivo no es ser madre, sino ser una célula inmunomoduladora y con efectos tróficos y de regeneración importantes. Entonces, cuando lo tenemos en cuenta ahí y nos vamos a la siguiente fase de que lo que estamos utilizando son esas células que van a enviar esas moléculas señalizadoras, tanto de forma paracrina como en una forma mucho más directa en el contacto con las células, o que inclusive en plasma rico en plaquetas o lisado o exosomas o moléculas similares actúan de forma parecida y en todas va a haber básicamente una aglomeración de membranas, no va a haber una mayor diferencia. De hecho, hay muchos estudios, muchos protocolos, mucha gente que empieza a utilizar plasma rico en plaquetas o algún derivado, lisado, exosomas, moléculas específicas relacionadas con procesos de inflamación, sean autólogas, sean halogénicas, sean de origen biotecnológico, de alguna forma u otra. Hay un montón de estudios y para eso hay lo que quiera en PubMed,
que lo utilizan en conjugación con células y no han encontrado mayores problemas. ¿Qué sí vamos a tener presente y a tener importante? De que si bien vamos a tener ese plasma rico en plaquetas, ese lisado de plaquetas o ese producto que tenemos ahí, tenemos que mantener las condiciones para que esas células puedan actuar. ¿Eso qué significa? De que por el hecho de que vamos a utilizar plasma rico en plaquetas, no vamos a mantener una cadena de refrigeración de nuestras células, las vamos a botar. De que vamos a utilizar cualquier otro tipo de vehículo diferente que pueda tener algún efecto citotóxico o destructor de células en la utilización. No lo vamos a utilizar. De que lo vamos a utilizar de forma indiscriminada, utilizando volúmenes muy altos, que en últimas, en sitios pequeños puede ocasionar algún pues, cambios en la morfología o en las cosas de las células derivadas de la presión interna que van a recibir, o inclusive utilizando jeringas tan diminutas que básicamente va a ser muy difícil casi que para las células pasar. Yo sé que son diminutas, pero el diámetro interno de la aguja puede variar y aumenta en una cuarta o una doble potencia, ya ni me acuerdo de eso, de la presión interna, la presión interna aumenta en esas versiones, entonces también puede modificar esa serie de características. Todo esto para decir, no hay ningún problema. Úselo, doctor, y de hecho muchas veces es una puente para que las células empiecen a hacer su efecto. Ahora lo voy a decir de una manera mucho más práctica y menos teórica y más convencional. Cuando nosotros utilizamos células mesenquimales, siempre las combinamos con PRP, ya que el costo no va a aumentar muchísimo. El costo de las células madre es un costo alto y cuando lo adicionamos con PRP autólogo, lo que hacemos es potenciar un poco más la respuesta inmune. Entonces, si nosotros utilizamos las células mesenquimales más el PRP, el costo para el paciente va a ser casi exactamente el mismo. Entonces, lo utilizamos y lo utilizamos de una manera constante y siempre lo hacemos de utilizar el PRP con lisado o el PRP con exosomas más las células madre. Obviamente, si vamos a utilizar el ácido hialurónico, solo lo hacemos en terapia intraarticular. Cuando hacemos el tratamiento en tejidos directamente que no son intraarticulares, no utilizamos, obviamente, el ácido hialurónico. Listo, muchísimas gracias, Doc. Para terminar, tengo otra pregunta, y es que este tipo de terapias, aparte de las lesiones osteomusculares, ¿para qué otro tipo de terapias nos puede estar funcionando? Hablan de manejos intravenosos para cierto tipo de patologías, algo que nos cuente el doctor Juan Camilo, algo sobre esa evidencia, porque es algo que creo que nos puede abrir el panorama también. Eso me encanta porque yo les estaba comentando de que tiene diferentes efectos. Las células mesenquimales tienen un efecto inmunomodulador, un efecto trófico importantes e inclusive unos efectos angiogénicos muy interesantes. De hecho, nosotros en nuestro grupo de investigación donde iniciamos y la compañía desarrollaron un ensayo clínico muy interesante que estamos próximos a publicar para regeneración, para salvamento de extremidades en isquemia crítica de miembros inferiores. Esa es una enfermedad que todos conocemos, los vasos sanguíneos de los pies se tapan básicamente, no les llega oxígeno y nutrientes y los productos de desecho no salen del lugar y va a ocasionar necrosis y esa en última, esa necrosis forma dolor, forma úlceras, forma un montón de vainas, úlceras arteriales y en última va a terminar en la amputación del paciente. Nosotros desarrollamos un estudio muy interesante en el que utilizamos células mesenquimales, en este caso autólogas, y cerca al sitio donde estaba la lesión, aplicábamos las células, no para que hiciera un puente entre las arterias que estaban lesionadas, voy a inventar un puente femoropopliteo. No era para destapar la arteria que estaba tapada, sino para generar nuevos vasos sanguíneos. Y mostramos de que había nuevos vasos sanguíneos y que esos vasos sanguíneos se llevaba a que el paciente básicamente no requiriera necesidad de amputación. Entonces, esa es una forma muy interesante. De hecho, hay otro estudio que se está realizando también con células mesenquimales
en diferentes, pues, con diferentes aliados en Medellín, por ejemplo, con la universidad, está haciendo la Universidad de Antioquia, el Hospital San Vicente y Clínica León 3, Hospital Alma Mater ahora, en el que están utilizando esas mismas células mesenquimales con parches de diferentes orígenes y los están poniendo en corazón, por ejemplo, en los corazones de pacientes que están recién infartados para disminuir la calidad y cantidad de la, ¿cómo es que se llama esto? De las Tejido necrótico. tejido necrótico, de la cicatriz que va a tener ahí el paciente y en últimas mejorar calidad de vida y mejorar fracción de eyección en ese tipo de pacientes. Esos son dos ejemplos muy interesantes a nivel local. También estamos evaluando y desarrollando una casuística interesante en enfermedades neurodegenerativas, en las cuales especialmente tienen un componente inmunitario importante, como esclerosis múltiple, por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica, que eso es un mundo completamente aparte, donde hay algunas patologías, algunos aspectos específicos. En COVID también se estudió por su potencial inmunomodulador, en otras aplicaciones a nivel sistémico, cuando tenemos muchas lesiones o muchas formas específicas, lo hemos utilizado. Y por ejemplo, yo hice mi pasantía en terapia celular en España, en una enfermedad de origen inmunitario muy particular que se llama enfermedad de injerto contra-hospedero, que es una complicación realmente frecuente y devastadora de los trasplantes de progenitores hematopoyéticos de tipo halogénico, donde las células del receptor, o sea, del injerto que le pusieron al paciente, empiezan a matar a las células del receptor que es el paciente, pues, que le pusieron ese trasplante. Y ahí se mostraba una utilidad muy interesante con una disminución tanto de los marcadores de inflamación como en la respuesta clínica final que podían obtener en el injerto o en la posibilidad de injertar en de este tipo de progenitores hematopoyéticos, en otras enfermedades relacionadas a nivel de vasos sanguíneos, a nivel de enfermedades autoinmunes y a nivel donde tenemos un aspecto degenerativo importante. Ahí es en donde hay un foco muy grande. El principal foco donde más hemos evaluado y donde más ha existido es en artrosis, especialmente en artrosis de rodilla, pero no quiere decir que sea el único. Como también decía el doctor Ulloa, tenemos lesiones generalizadas de cartílago, lesiones más localizadas de cartílago, en lesiones musculares, en lesiones tendinosas, tanto en pacientes, llamémoslos, no deportistas o deportistas amateur y deportistas de alto rendimiento con buenos resultados y buenas características de que hacen de que esas células puedan tener unos nichos ahí. No estamos diciendo que sean células milagrosas, de que esto es la cura, de que esto es la cura contra el cáncer, de que esto es la cura contra la depresión, la cura del autismo, la cura de un montón de cosas. Quiere decir es que puede ser parte primordial, protagónica o auxiliar en el tratamiento de múltiples enfermedades donde tenemos alguno de sus componentes. Juan, una última pregunta bastante interesante. Cuando nosotros aplicamos células mesenquimales, obviamente uno piensa en que puede llegar a potencializar células cancerígenas y células ya diagnosticadas con cáncer. Entonces, personas que tienen ya diagnóstico de cáncer y utilizan células mesenquimales para tratamientos puntuales, ¿las pueden usar o no las pueden usar? Esa pregunta me gusta y la voy a responder con esta revisión sistemática y metaanálisis relativamente viejita, pero en ese entonces cogieron todos los ensayos clínicos que habían hecho con células mesenquimales, especialmente de aplicación intravenosa. Van a decir eran poquitas, pero la verdad habían muchos estudios y lo habían encontrado y habían empezado a evaluar los eventos adversos de ese tipo de terapias. En reacción infusional aguda vemos de qué pasa por la unidad, básicamente no hay una diferencia mayor en reacciones infusionales agudas, en fiebre mejora el control, en arritmias, casi que hasta se vuelve casi que un factor protector a arritmias, aunque vemos pues obviamente que pasa la unidad, en disfunción cardíaca es igual, en efectos gastrointestinales y disfunción renal es igual, en infección igual, en muerte vemos que hasta está tirado a menos muerte por cualquier causa, obviamente pasa por la unidad, pero ese es el que me quería sacar, y aquí vemos en tumores y malignidad,
vemos de qué pasa por la unidad y que básicamente no hay una diferencia significativa en el riesgo de malignidad, inclusive en aplicaciones de tipo halogénico, pues de tipo intravenoso, donde los volúmenes de células son muchísimo mayores y donde es más factible que nuestro paciente, voy a inventarme, tenga una neoplasia a nivel preclínico o de que tenga un asunto, pues una neoplasia a nivel preclínico o algún cáncer que todavía, digamos, no se haya diagnosticado, que, digamos, no empiece a manifestarse de forma clásica, no se ha mostrado una capacidad importante de pues de poder modular esa respuesta o aumentar esa respuesta. Es un aspecto muy importante. Sí es muy importante tener claro unos asuntos adicionales. Estamos hablando del papel proinflamatorio que tienen esos ambientes, pero en un ambiente donde ya hay un cáncer activo, donde tenemos a un paciente que está en quimioterapia, radioterapia o algún tipo de las terapias que utilizamos para el cáncer, donde son terapias citotóxicas para células que están en rápida proliferación como el cáncer, si vamos a utilizar las células mesenquimales, no vamos a tener una efectividad adecuada. Es decir, paciente con cáncer, no lo utilicemos. Paciente con cáncer, no nos pongamos a hacer otras cosas. Resolvámosle primero el cáncer, la neoplasia y luego pasamos a otros modos con terapia celular u otros modos de medicina regenerativa donde podremos impactar positivamente al paciente. No es lo ideal hacerlo en cáncer activo, no nos pongamos a molestar la vida, digámoslo así, para esos casos específicos en forma particular. Nuestra recomendación, inclusive esto no está muy descrito ni es basado pues en evidencia, sino más a nivel teórico, es que también inclusive en ese tipo de pacientes vamos a evitar el uso de materiales más de tipo autólogos, especialmente células autólogas, porque ese tipo de pacientes han recibido cierto tipo de medicamentos quimioterapéuticos que sabemos que afectan negativamente el ADN, muchos de ellos son agentes alquilantes, de los que más se utilizan, por ejemplo, agentes alquilantes que alquilan el ADN básicamente, causando acción, pues las acciones citotóxicas que van a tener o alquilan otro tipo de proteínas donde ese material celular no va a ser de la mejor calidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Creo que quedó muy claro. Quiero pues nuevamente agradecerle al doctor Juan Camilo, al doctor Carlos Ulloa por su tiempo, por su experiencia, por sus magníficas charlas. La verdad creo que nos han aportado muchísimo. También sin duda alguna pues agradecerle al auditorio. Vemos que estuvieron, llevamos hora y 40 aquí charlando sobre esto y han permanecido casi todos en el auditorio. Entonces ya para terminar de verdad nuevamente muchas gracias. Recordar que estas terapias actualmente son de uso médico. Hubo un manifiesto de AMEDCO con el Colegio Colombiano de Fisioterapia, donde nos dicen que pues, es de uso médico, tenemos que esforzarnos por hacerlo de uso médico. Generalmente es una sala de procedimientos habilitada que se puede habilitar en nuestros consultorios. Invitarlos a que estudiemos y que empecemos a implementar esto. Como ustedes se pudieron dar cuenta, es una terapia, una una cosa novedosa, pero sin duda alguna que tiene evidencia científica, que si lo hacemos de una manera adecuada, estamos prestando un gran servicio a nuestros pacientes y sin duda alguna, pues los beneficiados van a ser nuestros pacientes. Nuevamente, muchas gracias y no sé si los doctores quieren despedirse con algún mensaje. Muchísimas gracias, doctores. Muchísimas gracias a todo el auditorio. No, muchísimas gracias a todos ustedes y gracias pues por el tiempo tan valioso para hablar de este tipo de terapias realmente novedosas. Pensamos que esto es el futuro, pero no, esto no es el futuro, esto ya es el presente. Gracias. Igual, muchísimas gracias por haber estado dentro de este webinar. Lo que necesiten a la orden, estamos en redes sociales, saben dónde nos pueden encontrar y podemos ayudarlos. Si tienen dudas o cualquier cosa, estaremos atentos para poder resolverlas. Muchísimas